Buenas noches, hermanos, en esta noche que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, a mí me tocó el privilegio de dar el penúltimo tema de Héroes de la Fe, esa gama que hemos estado estudiando de Hebreos capítulo 11. Y la verdad es un privilegio, espero que el Señor nos hable por la palabra que me ha dado, que ha puesto en mi corazón. Para mí ha sido una grande bendición todo esto, pero vamos a orar. Vamos a orar, usted que se está conectando, que ya está conectado, vamos a orar esta noche, ayúdeme a orar y a pedirle el auxilio a nuestro Señor. Amén. Padre bendito, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, mi Rey, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Yo te ruego, Padre, que en esta noche, Señor, tu palabra sea propicia al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla su cometido en todo aquel hijo tuyo, hija tuya que esté escuchando o que lo vaya a escuchar después. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables, Señor, que nos instruyas, que nos edifiques, que nos consueles. Si es necesario, Padre, exhórtanos. Pero lo que te ruego con todo mi corazón, Señor, es que tú nos hables en el nombre de Jesús por medio de tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ya está conectado o que se va a conectar más adelante. Bendícelo en el nombre de Jesús. Guarda su vida, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor, a todos aquellos, Padre, que han colaborado en toda esta serie de héroes de la fe, Señor. Yo te ruego que tú les multipliques grandemente toda su colaboración en el nombre de Jesús. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos toda la gloria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, hoy el tema de hoy es hecho héroe por su fe. Le repito el tema, hecho héroe por su fe. Y vamos a leer el texto. Usted si tiene Biblia ahí en su casa, ábrala. Si la tiene, es electrónica, busque ahí. Hebreos 11:7. Y vamos a ver, hermano, cómo a mí me sorprendió cómo solo en este texto, hermano, está toda una historia compactada, está todo un propósito de Dios para la vida en este entonces de Noé, pero hoy en día también para nosotros. Amén. Y dice Hebreos 11:7 así. Por la fe, cuando fue advertido por Dios Noé de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces fíjese que esto es precioso, hermano, porque al leer las Escrituras nos damos cuenta que todos los héroes de la fe que hemos venido estudiando por su fe, todos al creerle a Dios de una o de otra manera, le sirvieron a la humanidad, contribuyeron en bien de la humanidad, hermanos, en toda su historia. En Noé podemos ver el ejemplo, porque si él no le cree a Dios, quizá no habría raza humana. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Imagínense que cuando Dios le habló a Noé, hermano, mira, Noé, va a venir un diluvio, haz un arca, predícale a la gente. Si Noé no hubiera, hermano, creído esa palabra por medio de la fe, por medio de su fe, hermano, toda la raza, incluyéndolo a ellos, a él y a su familia, que eran 8 personas, hubieran sido totalmente destruidos. Se hubiera acabado toda la humanidad, toda la raza humana de ese entonces. Yo creo que ni siquiera ustedes y yo estaríamos aquí, pero por la fe Noé preserva su vida. Por eso en estos temas que hemos venido, en esta gama de héroes de la fe que hemos venido dando, hermano, predicando, hablándoles, enseñándoles, nosotros le estamos recalcando, hermano, lo importante o importantísimo que es la fe, porque por medio de la fe, hermano, Noé preserva su vida y por esa fe contribuyó también a la salvación de su familia.
Ahora bien, el problema es, hermanos, de que muchos cristianos desde niños crecieron débiles en la fe. Fíjense que esto es tremendo, hermano, porque a muchos les enseñaron por medio de una caricatura, por medio de una historieta, la fe de estos varones. Pero Noé, hermano, no es una caricatura de un libro de escuela dominical. Yo no sé si usted, alguien de los que está escuchando, alguna vez fue a escuela dominical, aquellos cantos que nos enseñaban de estas historias tan grandes, tan tremendas de la fe, hermano. Aquel de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por ser desobediente un pez se lo comió. Hermano, mire, eso hasta cierto punto no es enseñar la fe como tiene que ser enseñada. Gracias a Dios nosotros contamos con una cobertura apostólica, hermano, que a los niños, el tema que le dan a los mayores, a los adultos en zona 5, también se lo dan a los niños. Porque, hermano, es un cuerpo que tiene que ir creciendo uniforme en la fe. Entonces, hermano, Noé es una caricatura de un libro de escuela dominical. Noé, hermanos, es un gran héroe de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios había determinado destruir a todos los habitantes de la tierra, Noé, por medio de su fe, preservó un remanente de la raza humana. Entonces, hermanos, si leemos con atención el texto, nos damos cuenta que comienza y termina con las tres mismas palabras: por fe, por la fe. Entonces, eso que aparte, hermano, de ser un círculo virtuoso, hermano, que empiece por la fe y termine por la fe, hermano, aquí también hay un propósito glorioso. Aquí hay una historia, hermanos, como les decía al principio, hay una historia donde nosotros tenemos que ver cuál era el propósito de Dios, hermano. Porque mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios hubiera enviado el diluvio sin necesidad de hablarle a Noé y lo hubiera salvado, hermano, sin necesidad de hablarle. Pero, hermano, lo que quería el Señor era mostrarle a Noé la fe que había depositado él en su vida y que por medio de esa fe había un propósito glorioso para él y para su familia. Es importante, hermano, que nosotros por medio de nuestra fe, hermano, no querramos salvarnos solo nosotros mismos, sino que también, hermano, nos preocupemos por nuestra familia. Entonces, hermano, aquí en este círculo virtuoso que es la fe y que todo está encerrado, ahorita lo vamos a ver, encerrado en solo este versículo, entonces podemos ver algo. Uno, que Noé, hermano, tenía la confianza y esa confianza fue al creerle a Dios. Esa confianza se hizo la base de la fe de Noé. El texto abre con estas palabras: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Entonces, mire, hermano, Dios advirtió a Noé del diluvio que venía. Algo así como fuera de lo normal en ese entonces, porque nunca había llovido. Era imposible una catástrofe, hermano, que una catástrofe así pudiera ocurrir. Pero por la fe, hermano, Noé le creyó a Dios. La fe, hermano, cuando es verdadera, yo siempre he insistido en esto, hermano, perdónenme, tal vez ya los tengo cansados, tal vez ya los tengo aburridos, pero, hermano, la fe cuando es verdadera no pide señales. La fe, hermano, cuando es verdadera no pide prodigios, no pide milagros, no pide revelación de sueños. Señor, mira, muéstrame esto. Así como Gedeón. Gedeón iba a ir a la guerra, ya Dios le había dicho que le iba a entregar a todos sus enemigos. Pero viene Gedeón, hermano, por no activar su fe, viene Gedeón y le dice: Señor, si voy a poner un manto sobre la tierra y que llueva solo sobre el manto, pero que toda la tierra quede seca. Y Dios lo hace, hermano, porque Dios es bueno. Pero y después le dice, le dio esa señal. Pero después le dice: bueno, Señor, ahora al revés, que vuelva a llover y que se moje toda la tierra menos el manto. Entonces, hermano, esto no es así. Creer, hermano, no es así de estar pidiendo milagros, señales para creer. La fe verdadera cree la palabra de Dios solo porque Dios lo dice. Esa es la fe verdadera. Creerle a Dios solo porque Él lo dice, hermano. Porque de Dios, hermano, no sale mentira. Si Dios dice: yo voy a hacer esto,
es porque lo va a hacer. Amén. Entonces en Hebreos 11:1 dice, hermano, un texto ya bien conocido por nosotros: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esto quiere decir que la certeza significa la convicción o seguridad de una realidad futura, que no la vemos en el momento, pero hermano, es la seguridad de que se va a hacer realidad lo que Dios nos ha dicho. Entonces la fe no está basada en lo que podemos ver o lo que podemos sentir, sino que en la seguridad dada por Dios de lo que no se ve, se va a ver. Entonces la base de la fe de Noé fue la confianza que puso al creerle a Dios. Y esto es glorioso, hermano. Porque nuestra confianza, hermano, máxima en este último tiempo, tiene que estar puesta en Dios. Tiene que estar puesta en su palabra, en todo lo que Él nos ha dicho, en todo lo que dejó escrito. Porque lo que dejó escrito es verdad y se va a cumplir, se está cumpliendo, se ha venido cumpliendo, hermanos. Este es un ejemplo, el diluvio. Se ha venido cumpliendo. Miren, hermano, cuánto tiempo llevaba de no llover en Israel. Nunca había llovido. Sin embargo, hermano, Noé le creyó a Dios. Noé le creyó, hermano, porque su confianza, la base de su fe, estaba en la confianza que puso al creerle a Dios. Entonces, hermano, esto es glorioso. Veamos otro punto ahí, y que es el punto 2, el origen de la fe de Dios. Porque mire este texto, sí, hermano, yo me voy a basar casi solo en este texto, hermano, de Hebreos 11:7. Porque dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, hermano, ¿cuáles eran esas cosas que aún no se veían? ¿Cuáles eran? Hermano, era el diluvio que cubriría la lluvia, ese diluvio que cubriría la tierra, el arca, hermano, que lo salvaría a él y a su familia, y la desaparición de toda la humanidad, hermano. Entonces, fíjense que yo quisiera que usted se pusiera a pensar un momento. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Noé? ¿Qué hubiera hecho? Porque fíjense que le dice que va a haber un diluvio y nunca había llovido. Le dice que prepare un arca con unas proporciones, unas longitudes grandes, hermanos. Eso era cuestión de locos. Y aparte de eso, hermano, le dice que todo eso porque va a destruir a toda la raza humana. Yo no sé usted si le hubiera creído, hermano, yo lo que creo que de mi parte, yo como que nunca no le hubiera creído mucho, fíjese. Yo como que me hubiera hecho el despistado y esto y el otro. Pero hermano, por eso le decía yo al principio, Noé no es un personaje de un libro de caricaturas de escuela dominical, de dibujitos. Noé es un héroe de la fe que marcó por medio de su fe el destino, hermano, de la raza humana, de la humanidad, hermano. Entonces, hermano, decíamos hermano, que el origen de la fe de Noé, fíjense que Efesios 2:8, mire lo que dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces, hermano, para que Noé y su familia fueran salvos por su gracia, el Señor le había dado a Noé la facultad, por medio de la fe, de creer lo que le dijo acerca del diluvio o el juicio que se aproximaba a la tierra. Es decir, que la fe nos da la facultad de creerle a Dios. Y la facultad es la capacidad o actitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa. Entonces Noé, hermano, por medio de la fe, Dios le dio la facultad de hacer aquellas cosas que eran imposibles en ese tiempo. Un arca, hermano, un arca, imagínense, es que las longitudes, eso sí no me dio tiempo a estudiarlo, pero hermano, usted lo sabe, usted lo ha estudiado, no lo ha enseñado nuestro apóstol, nuestra pastora, hermano, eso era un arca tremenda, un arca grandísima, hermano. Imagínense que caían 2 elefantes. Ahora pongamos a pensar, ¿será que yo quepo en un elefante? Claro.
Pero imagínense que toda la creación de animales, hermano, por pareja iban entrando y 8 personas era grande, era grande. Y hacer un arca en ese tiempo, hermano, era cosa de locos. Sin embargo, Noé le creyó a Dios. Sin embargo, Noé, hermano, puso su confianza en Dios. Ahora, el origen de la fe de Dios, hermano, fue este don que Dios le había dado, según Efesios 2:8. Esto tenemos que comprenderlo bien, hermanos, porque lo que no se ve o no ha pasado, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo? Usted se imagina ahí que llegaran los incrédulos de ese tiempo, los burlistas de ese tiempo, y a ver, Noé, explícame cómo va a ser el diluvio, si nunca había llovido. Nunca. En Génesis 2 solo dice que un vapor subía de la tierra y regaba las plantas, nada más. ¿Cómo explicar un diluvio si nunca había llovido, hermano? ¿Cómo, hermano, saber el tiempo que le llevaría a Noé, hermano, construir esa arca? Si hermano, la historia cuenta que fueron como 100 años en ese tiempo, que 100 años que Noé estuvo predicando, viene un juicio, viene un diluvio, arrepiéntanse. Y en 100 años más o menos, o un poquito más, le llevó construir el arca, hermano. Entonces, ¿cómo explicar eso? Pero entonces, hermano, aquí lo importante es, y sobre eso, hermano, ¿cómo explicar que Dios iba a destruir a toda la humanidad? ¿Cómo? Si nosotros sabemos que aparecen en las noticias que hubieron tantos muertos, pero que ya le digan a usted, hermano, mire, mañana o tal día desaparece toda la humanidad. Hermanos, eso es cuestión de locos, hermano, para el mundo. Pero para nosotros que hemos puesto nuestra fe y que Dios, el origen de nuestra fe, es el regalo que Dios puso en nosotros, hermano, para nosotros es una grande bendición. Una grande bendición. Entonces lo importante de esta historia es que Noé creyó lo que Dios le había dicho. Entonces el origen de la fe de Noé fue la fe que Dios le dio. El origen de nuestra fe está hermano, la fe que Dios puso en nosotros. Y esta fe, hermano, se manifiesta cuando creemos su palabra. Cuando creemos su palabra. No tanto cuando miramos milagros, prodigios, señales. No, cuando creemos su palabra. Este don, hermano, de la fe que Dios nos dio en su amor y en su misericordia se activa para bendición de otros. Porque Noé, hermano, no se bendijo solo él con su fe, sino que bendijo a su familia. Entonces, hermano, Hebreos 11:6, en su primera parte dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que el que se acerca a Él sin haber activado su fe o haber abierto ese regalo, hablemoslo así, coloquialmente, haber abierto ese regalo, ese don precioso que es la fe, no va a ser de su agrado, porque no va a creer lo que Dios dice que va a hacer. Ese es el problema, hermano. Por eso desagradamos muchas veces a Dios, hermano, y nos acercamos, Señor, estamos pasando mira, yo te pido, te ruego, pero como no activamos esa fe, como no abrimos ese regalo, ese don precioso que es la fe, entonces desagradamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede manifestarse en la incredulidad. Dios no puede manifestarse en la duda. Y muchas veces, hermano, a mí me ha pasado. Yo a veces he orado sin fe. Yo a veces he orado no creyendo que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y claro, me he arrepentido y le he pedido a Dios. Y cuando he activado mi fe, sucede lo que Dios me dijo que iba a hacer. O sucede el texto que me ha dado y que se ha hecho vida en mí. Sucede lo que está en el texto. Esto es glorioso, hermano. Es que, mire, hermano, el Evangelio no es nada más de cultos. No es nada más, hermano, de reunirnos. El Evangelio es celestial y eso es lo que tenemos que entender, hermano. La fe es para activarla aquí en la tierra, pero que sus resultados, hermanos, sean cosas celestiales que vienen de arriba. No que suban de la tierra hacia arriba, sino que vengan de arriba hacia nosotros. Bendiciones gloriosas, celestiales. Entonces, hermano, hay otra cosa que podemos ver aquí. Y lo tercero es la motivación
de la fe de Noé. Fíjense qué tremendo, porque sigue diciendo el verso. Yo le dije que casi solo me iba a avanzar en este texto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Y ahí, en cada término he puesto puntos suspensivos. Con temor. Entonces, hermanos, fíjense, Noé tuvo temor. Cuando Dios le habló del juicio que se acercaba, no tuvo temor, sintió miedo, porque no sabía de qué se trataba el juicio, pero le creyó a Dios. Y es que yo estoy recalcando ahorita el creerle a Dios, en creer en su palabra, en creer en lo que Él dice, solo porque Él lo dice, hermano, porque Él es Dios, Él no miente, Él es fiel, Él es verdadero. Entonces, hermano, Noé tuvo miedo. Hermano, incluso hasta Elías, aquel grande profeta que derribó a los Baales, a los profetas, hermano, a los falsos profetas. Hasta él también le dice a Dios: yo no soy diferente a mis padres. Yo soy un hombre también semejante en pasiones. Hermano, Noé era un hombre semejante a los demás. Tuvo miedo, pero sobre eso le creyó a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, Noé sintió miedo como cualquier otro ser humano. Mira, hermano, todos los seres humanos le temen a la muerte, lo admitan o no. Hay hombres que se jactan, blasfeman, se le burlan de Dios, se ríen de Dios, se burlan de su palabra. Pero estos mismos hombres también, cuando viene un juicio para su vida, temen, sienten miedo, sienten temor. Noé actuó con temor ante la ira de Dios, y porque no conocía cuál era la ira de Dios. Y por eso buscó su salvación, pero también buscó la salvación para su familia. Entonces la motivación, hermano, de Noé fue el temor. Y miren, hermanos, es cierto que nosotros sabemos el texto que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero, hermano, este es un temor, hermano, que se tenía que ir por medio de la fe, porque era un temor a un juicio. Entonces, hermano, Noé, cuando activó el don de la fe, el regalo precioso que Dios le dio, el temor se disipó. Porque él sabía, hermano, fíjate qué glorioso eso, él sabía, hermano, que iba a venir un diluvio, un juicio, y que iba a destruir a toda la humanidad. Pero él entendió por medio de su fe que si Dios le dijo que preparara un arca, era porque él iba a salvar a su familia, lo iba a salvar a él y a su familia. Hermano, la fe nos muestra, hermano, el propósito que tiene Dios ante cualquier circunstancia de nuestra vida, ante cualquier circunstancia del mundo, ante cualquier problema, cualquier cosa, hermano. Nuestra fe nos muestra el propósito que hay detrás o oculto del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, hermano, otra cosa que hizo Noé, hermano, fue accionar su fe. Entonces el versículo sigue diciendo: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca. Entonces ahí podemos ver que Noé, hermano, preparó el arca. ¿Eso qué quiere decir? Que accionó su fe. La fe de Noé produjo una acción, y al preparar el arca le estaba diciendo a Dios: Señor, yo no miro, nunca he llovido aquí, yo no conozco cómo es la lluvia, pero si tú dices que va a haber un diluvio, yo lo creo. Y al empezar a preparar el arca, estaba confirmando que le creía a Dios. Hermanos, nosotros ¿será que le creemos a Dios en esta magnitud, con esta fe que tuvo Noé, hermano? No basta con creer, hermano, mentalmente una advertencia de castigo, no basta con eso. Hay que actuar, hay que creer a Dios. Si Dios dice que va a enviar un juicio, hermano, a quien practica el pecado, a menos que se arrepienta, es porque lo va a enviar. Nosotros, hermano, tenemos que creerle a Dios. Mire, hermano, Noé, hermano, activó su fe, accionó, hermano, y empezó a preparar el arca. Quizá muchos se burlaron de él y le dijeron: ve este loco lo que está haciendo. Mire, hermano, y aparte de eso, ¿de dónde salió toda la madera? Dios, hermano, cuando uno le cree a Dios, Dios provee todo
lo que uno necesita para llevar a cabo el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque hermano, la Biblia no lo dice, pero ¿de dónde salió tanta arca? Tanta madera, perdón. Mire hermano, dice que era de madera de acacia. ¿De dónde salió tanta? Hermano, es que el arca era semejante. Lástima que no me dio tiempo a investigar la longitudes, hermano, del arca. Pero hermano, de algo sí estoy seguro. Es de que Dios, hermano, cuando Él te dice que va a hacer algo en tu vida y tú accionas, hermano, tú te pones a accionar, hermano, le estás diciendo, le estás confirmando al Señor que le crees, que crees en su palabra. Y esto es glorioso porque, hermano, nosotros tenemos que creerle a la palabra bendita de nuestro Señor. ¿Por qué, hermano? Porque mire, esta fe de Noé, hermano, la quinta cosa que tuvo, la fe de Noé tuvo un alcance, hermano. Gloria a Dios por eso. Y vamos a ver ahorita el alcance por medio de la fe de Noé. Entonces dice el texto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mira, hasta la fe de Noé, el alcance de la fe de Noé. Alcanzó su casa, alcanzó su familia. Hermano, ¿qué alcance ha tenido tu fe? ¿Será que ya alcanzó a toda tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa? ¿Será que ya tu fe ya tuvo ese alcance? ¿Será que ya toda tu familia ya se convirtió a Cristo por medio del accionar, por medio del alcance que tiene tu fe, hermano? De creerle a Dios. Acuérdense que en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es un alcance de nuestra fe, hermano. Que nosotros creemos y nuestra fe tiene el alcance, alcanza toda nuestra familia. Pero ¿será que nuestra fe ya ha alcanzado a toda nuestra familia, hermano? ¿Será que a todos en el hogar somos salvos? ¿Será que a toda nuestra familia, hermano, ya entró al arca? Al arca hoy, que el arca hoy es Cristo. ¿Será que ya están en Cristo toda nuestra familia, hermano? ¿O nuestra fe, hermano, solo ha alcanzado, hermano, a nuestra vida? Fíjense que es tremendo porque hay un testimonio de una hermana que se convirtió al Señor. Se convirtió y cuando se levantó, que estaba de rodillas, y cuando se levantó, ¿sabe qué dijo? Ahorita lo primero que voy a hacer es que voy a ir a predicarle a todas mis amigas y su familia. A veces nosotros, hermanos, muchas veces, hermanos, somos oscuridad en nuestra casa, candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Muchas veces, hermanos, nosotros preferimos evangelizar al inconverso, preferimos, hermano, evangelizar al vecino, al amigo, a la amiga, y lo menos que hacemos es evangelizar a nuestra familia. No solo con palabras, con nuestro ejemplo. Esto va más allá, hermano, de decir, yo creo, yo tengo fe. No, hermano. El alcance de la fe de Noé, hermano, hizo que su familia se salvase, que su familia entrara al arca. ¿Será que nuestra familia ya se convirtió, hermano? Pero dejémoslo ahí. Entonces, hermano, Noé, hermano, podemos ver que el alcance de la fe de Noé fue tan grande, porque Noé no se conformó con ser salvo. Él también se preocupó por la salvación de su familia. Él quería que su familia no pereciera en el diluvio. Yo en lo personal, yo no quiero que mi familia perezca en la gran tribulación, hermano, porque es el próximo juicio que se aproxima para esta tierra. Yo quiero que mi familia, hermano, entre en Cristo, hermano, y que sean también arrebatados, así como nosotros creemos que vamos a ser arrebatados, si es que Dios nos toma por dignos, hermano. Porque esto también no es cuestión de fe, hermano, que cuántos se van a ir en el arrebatamiento, amén, no, hermano. Esto Dios nos tiene que tomar por dignos. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que tenemos que accionar nuestra fe. Entonces, hermano, Noé preparó un lugar. Fíjense que él estaba preparando el arca, pero pensando en la salvación de su familia. Tú estás siguiendo a la iglesia. Tú estás sirviendo al Señor.
Pero ¿estás pensando en la salvación de tu familia o solo en tu salvación? Piénsalo, piénsalo. Porque acuérdate que la fe verdadera, hermano, la fe verdadera no es egoísta. La fe verdadera, hermano, piensa no solo en uno, sino que en todos los demás, en todo lo que nos rodea. Pero si tú eres un hermano o una hermanita solo de culto, si tú eres un hermano o una hermanita solo de iglesia, y estás viendo que tu familia está perdida, estás viendo que tus vecinos, que tus amigos están perdidos, y tú solo dices, yo estoy feliz en la iglesia, y gloria a Dios que me salvó. Hermano, hermana, de veras, la fe, el alcance de nuestra fe tiene que alcanzar a los demás, empezando por los de nuestra casa. Entonces, el alcance de la fe de Noé fue que su familia fuera salva. Eso es glorioso, hermano. Yo sí creo con todo mi corazón que mi casa, que yo y mi casa vamos a ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creámosle, hermano, al Señor, creamos su palabra. Entonces, hermano, el sexto punto, hermano, que yo puedo ver aquí, hermano, en este texto precioso, es el testimonio de la fe de Noé. Entonces sigue diciendo el verso: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo. Y ahí hay otros puntos suspensivos. Entonces, hermano, construir el arca para Noé fue un testimonio para el mundo incrédulo. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia. En 2 de Pedro 2:5 dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Dice la Nueva Traducción Viviente: 7 miembros de su familia. Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Mire, hermano, qué precioso este texto. Porque dice, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios y sin esperanza. Hoy, hermano, anda un montón de gente vivientes del mundo sin Dios y sin esperanza. Hermano, es cierto que uno dice, yo les predico virtualmente, yo les predico aquí, hermano. Pero, hermano, aquí la cuestión es de que nosotros, hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué fe estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando de nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Qué testimonio estamos dando? Y no me estoy refiriendo a un buen testimonio, me estoy refiriendo al testimonio de la fe, hermano. De la fe que, si bien es cierto, condena al mundo, pero, hermano, al predicarle a ese mundo sin Dios, a esos seres vivientes sin Dios, hermanos, al predicarles pueden convertirse. Entonces nosotros, nuestra fe, hermano, va a empezar a tener resultado. Día a día Noé predicaba sobre el juicio del diluvio, día tras día. Noé rogaba, hermano, que se arrepintieran. Entonces la predicación y el arca misma fue el testimonio de la fe de Noé. Noé les predicaba. Estaba construyendo el arca, estaba trabajando en el arca y les predicaba: arrepiéntanse, viene un diluvio. Pero no los condenaba con palabras, así como hacen muchos. Si usted no se convierte, se va a ir al infierno. No, él trabajaba en el arca, o aquí en nuestros días sería trabajar en la obra. Pero, hermano, daba testimonio de su fe. Daba testimonio que ellos iban a ser condenados por su incredulidad, por no creerle a Dios, por no creer en lo que Él había dicho, en que se aproximaba un diluvio, en que se aproximaba un juicio. Pero, hermano, ellos no creyeron. Miren qué tremendo esto, porque viendo que Noé estaba preparando un arca, hermano, donde iban a entrar, donde podían entrar para ser salvos, no quisieron. Hoy, hermano, nosotros claro que hemos predicado que Cristo viene pronto y lo creemos, o al menos yo lo creo con todo mi corazón.
Ayer compartíamos en el discipulado 5, hermano, y yo les decía que yo desde los 7 años escuché que Cristo viene. Y hoy tengo más de 50, hermano, y hoy creo más que antes. Hoy tengo más grande mi convicción de que Cristo pronto viene. Entonces, hermano, esta predicación de que Cristo pronto viene y la preparación que estamos haciendo de nuestra vida es testimonio de nuestra fe, hermano, que le creemos a Dios y que creemos lo de su palabra. Un testimonio vivo, hermano, para la gente perdida de ese tiempo fue la predicación de Noé. Hoy en nuestros tiempos, predicar que Cristo viene y que la gente se arrepienta, hermano, que agarre su salvación, es un testimonio vivo también. Aunque ninguno de ellos, sino solo Noé y su familia se convirtieron por medio de la fe y fueron preservados por la salvación, hermano, nuestro deber es seguir predicando la palabra de Dios. Ya si las personas quieren seguir viviendo sin Dios, hermano, pues va a ser problema de ellos. Pero nuestro deber, hermano, es de estar predicando la palabra de Dios y más a nuestra familia. Entonces, queda una última cualidad de la fe de Noé, hermano, en este texto que hemos visto. Ya vimos la base, ya vimos el origen, ya vimos la motivación. Entonces, hermanos, les repito, hemos visto la base, el origen, la motivación, el accionar, el alcance y el testimonio de su fe. Entonces, la última cosa que podemos ver en este versículo, hermano, imagínense, 7 cosas preciosas, 7 el número de la perfección, hermano. Nuestra fe se tiene que perfeccionar. Nuestra fe se tiene que perfeccionar, hermano. Ya no podemos ser como esos niños que yo les decía al principio, que crecieron débiles en su fe, porque les contaban historietas de estos grandes héroes de la fe. Ya no, nuestra fe tiene que madurar. Entonces, hermano, la séptima cosa que yo puedo ver en este verso es la recompensa de la fe de Noé. Entonces, mire, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Entonces se da cuenta que ya en el verso completo ahorita, hermano, de Hebreos 11:7, empieza por la fe, y termina, hermano, también por la fe. Un círculo glorioso, virtuoso. Entonces Noé, hermano, no era un hombre sin pecado. Él estaba perdido igual que todos. Pero la diferencia fue que la justicia de Dios le fue impartida porque creyó respecto al diluvio que se acercaba e hizo el arca. Entonces la recompensa, hermanos, de Noé es que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Iglesia de Cristo, la situación en este mundo está como en los días de Noé. Cada vez está peor la maldad, cada vez está peor la degeneración. El pecado está llenando este mundo. Puedes ver a tu alrededor y saber que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su novia. Por esa novia que le ha creído, por esa novia que se ha preparado, por esa novia, hermano, que a pesar de las imperfecciones que todavía hay en ella, en la novia, sigue adelante, sigue en ese proceso glorioso de la fe, sigue madurando su fe, sigue descontaminándose. Si ha pecado, se arrepiente y empieza y sigue caminando, no se detiene, hermano. Entonces esa novia, ¿y por qué pasa esto? Porque esa novia ha creído en aquel que dijo, yo volveré por mi novia y la haré mi esposa, la desposaré, vendré por esa virgen pura y santa. Entonces, hermano, la novia se está preparando, hermano, por medio de la fe, hermano, se está preparando para el encuentro con el Señor. La novia tiene la base, tiene el origen, tiene la motivación, tiene el accionar, tiene el alcance, tiene el testimonio de su fe para obtener esa recompensa y ser heredero de la justicia. Y ya con esto termino, hermanos. Con primera de Juan 5:4. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Es a saber nuestra fe. Miren qué glorioso el apóstol Juan cómo plantea esto.
Porque todo aquello que es nacido de Dios, y aquí viene una pregunta, ¿has nacido de Dios o todavía has nacido de Dios? Porque el nuevo nacimiento es otro tema. Pero ya si llevas cierto tiempo en los caminos del Señor, ya tienes que saber si has nacido de Dios. Ahora, si no has nacido, pídele a Dios. Pídele a Dios que obre en ti el milagro del nuevo nacimiento. Pídele a Dios que te dé ese nuevo nacimiento para que puedas vencer, o para que podamos, mejor dicho, vencer al mundo. Porque esta es la victoria de nuestra fe. Esta va a ser la victoria de nuestra fe. No solo vencer al mundo, sus deseos, sus deleites, sus placeres, sino que vencer en sí a todo lo que encierra el mundo. No solo el pecado, sino que ser victoriosos aún sobre de nuestros enemigos. Tenemos que, hermanos, tomar la victoria total que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario, y aún más cuando resucitó al tercer día. La victoria que vence al mundo es, a saber, nuestra fe. Por eso, hermanos, es importante. Los videos están en la página de nuestra iglesia, Gracia y Misericordia. Están en el canal de YouTube, Gracia y Misericordia. Vuelve a repasar, si no has comprendido aún, lo importantísimo que es, hermano, nuestra fe, ese don, ese regalo precioso que Dios nos dio. Hermano, vuelve a verlos. Escribe todo lo que han dicho mis hermanos y hermanas que me han precedido en todos los temas. Vuelve a estudiar, vuelve a escudriñar, vuelve a indagar respecto a la fe. Porque sin duda alguna, nosotros vamos a salir victoriosos de este mundo en el arrebatamiento, a saber, según dice el apóstol Pablo, por nuestra fe. No por algo más, hermano. No porque mucho vayas al culto. Hermano, ya nos estamos quedando sin culto y hay peligro de que ya no nos reunamos. Entonces no es eso, hermano, el propósito del Evangelio glorioso de Cristo. Hermano, se acerca un gran juicio para esta tierra, para este mundo otra vez, y se llama la gran tribulación. Pero hay una puerta, así como esa vez en el tiempo de Noé, el arca tenía una puerta para que entraran todos aquellos que se iban a arrepentir. Lastimosamente solo entró Noé y su familia. Así mismo, hermano, hoy la puerta se llama Cristo y está tocando a tu corazón y diciéndote: arrepiéntete, entra, toma tu salvación. Escapa de todo lo que viene para esta tierra, para este mundo. Escapa del juicio que viene para todos los habitantes de este mundo. Esto no es un juego, hermano. Hermana, amigo, esto no es un juego. Nosotros no predicamos algo irreal, algo ilusorio. Nosotros estamos predicando la verdad. Cristo viene pronto, y si tú no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, hoy te lanzamos la invitación en el nombre de Jesús, que lo recibas, si has fallado, si has pecado. Hoy te hacemos la invitación a que reconcilies y que sigas en ese proceso de nuestra fe, esa fe victoriosa, esa fe que va a hacer que venzamos al mundo. En esta noche, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esa fe, hermano, aumente en nosotros, que esa fe madure, que de semilla de mostaza se convierta en hortaliza, que de hortaliza se convierta en árbol, y que de árbol vengan las aves de los cielos a morar sobre nosotros. Hermano, que tengamos ese alcance para que por medio de nuestra fe sea salva nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, todo aquel que no conoce a Cristo. Padre, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, venimos sellando esta palabra, Señor, en el corazón de todo aquel que ha escuchado esta meditación de tu palabra. Venimos, Señor, sellando esta palabra en todo aquel que lo va a escuchar después, quizá no hoy o en este momento, pero más tarde o mañana. Venimos, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, que esa fe gloriosa, preciosa, ese don, Señor, tan lindo que tú nos has dado como tus hijos, como iglesia, ese don de la fe pueda crecer en nosotros, Señor.
Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la fe de mis hermanos y hermanas, que mi fe, Señor, tenga estos 7 puntos preciosos que hay en este solo versículo, Señor. Que haya este entendimiento, esta comprensión, Señor, de que todo lo que viene, Señor, para el mundo, Señor, no es para nosotros, pero si activamos nuestra fe, si le creemos a Dios, si nos consagramos, si creemos su palabra, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Y que nos hagas a nosotros también, Señor, héroes por nuestra fe, por esa fe que desarrollamos, por ese regalo, Señor, que utilizamos en tu nombre, Señor. Que hagamos proezas, que hagamos maravillas, pero sobre todo, Señor, sobre todo que nuestra fe, Padre, alcance a todos aquellos que no te conocen aún, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tus hijos y a tus hijas, bendecimos a tus siervos y a tus siervos. Ayúdanos, Señor, tómanos por dignos de escapar de este juicio que viene, Señor, para esta tierra llamada la gran tribulación. Tómanos por dignos de ser arrebatados, Señor. Yo te pido que nos des la victoria que vence al mundo, que es según nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima. Amén.